Hola, muy buenas noches. Esta noche arrancamos contigo un poquito diferente. Me presento, soy Rosa Sperduto, italiana de origen, pero que vivo en las Islas Afortunadas, que son las Islas Canarias, desde ya mucho tiempo. Me encuentro súper a gusto aquí, entonces, digamos, de corazón española. Hoy es viernes 7 de noviembre de 2025 y vamos a hacer algo un poco diferente. Esta noche vamos a hablar de la historia que está haciendo historia y eso es Inmunocal y la vida del doctor Gustavo Bonus. Antes de todo, me gustaría leer un disclaimer que no sé cómo se dice en español, pero bueno, ahí voy. Como siempre, aclaramos que esta declaración no ha sido evaluada por la FDA Administration. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. Esta presentación no pretende ofrecer diagnóstico, tratamientos ni consejos médicos. La información sobre producto, servicio y demás contenido proporcionado en esta presentación, incluyendo la información que puede proporcionarse directamente o mediante enlace o sitios web de tercero, se ofrece únicamente con fines informativos. Consulte con su médico o otro profesional de la salud sobre cualquier diagnóstico o tratamiento médico. Quiero aclarar esto porque esta noche vamos a hablar de salud, de un gran descubrimiento con mucha base científica, pero aquí yo no soy médico y me baso sobre la ciencia hecha por esta empresa maravillosa que esta noche vamos a descubrir que tiene una larga historia, pero eso me gustaría aclarar todo para que todo el mundo esté conforme y tranquilos. Entonces voy a compartir una presentación y lo tengo. Ay, ¿dónde me se ha ido la presentación del doctor Gustavo Bonos? ¿Me ven la presentación? ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias. Pues esta noche, perdón que voy a anclarme un momento, a ver, que también no soy muy high-tech, entonces para mí también es aún novedad de cómo poner todo el mundo. ¿Se ve, perdón, se ven todas las caras o solamente la mía cuando hablo? Se ve la tuya solamente, Rosa. Ah, se ve la mía solamente. Perfecto. Muchísimas gracias Sí, por pero sí, esta presentación perdón, perdón, amigable. Rosa. Sí que es verdad que se ven todas las diapositivas pequeñitas a la izquierda. No sé si lo Ah, puedes vale, poner no en está bien grande. así, así que también Vale, yo voy leyendo. Muchísimas gracias, perfecto. Laura. Entonces, una pequeña precisación. Estos Zooms, estos encuentros, yo os exhorto a todo el mundo a lanzaros a hacerlo. Para mí también hay siempre una primera vez. También estoy muy emocionada de presentar esta noche, arrancamos contigo. Entonces, si me trembla un poco la voz o si alguna palabra sale un poco rara, por favor, tenéis paciencia conmigo, pero eso es lo bueno de hacer esto en familia, de hacer esto con colegas, de hacer esto donde podemos experimentar también nuestros límites y lanzarnos a la piscina. Me gustaría preguntar, y si alguien lo puede poner en el chat, si hay personas súper nuevas esta noche con nosotros que acaban de entrar en la empresa o si hay invitados. Entonces, si hay alguien nuevo, digamos, un consultor nuevo que ponga en la chat número uno, y si hay algún invitado, de poner en la chat número dos. Y os explico para que yo también puedo saber si tengo que dar más detalles o no, o si ya estoy con personas que ya conocen mucho de la empresa. Entonces, bueno, perfecto. Esta noche yo voy a basar la historia que os cuento es sobre esta presentación de este platino James Spencer, que yo conocí hace 3 años cuando estuve de viaje con la Vida Inmunotech en Punta Cana. Y tuvimos la suerte de ver de persona a James Spencer en un escenario contando la historia de Gustavo Bonos. Y yo hasta aquel momento
Sí, como en todas las presentaciones, hablamos del doctor Gustavo Bonus, del descubrimiento científico, de la doctoresa Patricia Conshaven, pero no tenía de verdad la profundidad, la esencia de todo el recorrido que esta persona, que justamente es el doctor Gustavo Bonus, de quien vamos a hablar esta noche, de toda su carrera. Y eso me dio a mí, como consulente independiente de Inmunotech, mucha más certeza a la hora de hablar de lo que vamos a hablar esta noche del Inmunocal y todos los demás productos, pero también de la empresa en sí y de los valores, de la ética, de todo el propósito que siempre compartimos cuando decimos la visión del doctor Gustavo Bonos de llevar una caja de Inmunocal en cualquier hogar. Y esto viene justamente de escuchar esta presentación que James Spencer hizo. Encontré una versión en internet que hay en inglés, estuve traduciéndola, pero claro, las láminas se quedaron en inglés porque no soy aún tan especialista para saber cambiar también las láminas, entonces os comparto así como la encontré. Bueno, la modifiqué por algunas partes, pero eso es. Entonces, esta noche vamos a hablar de ese descubrimiento científico que fue asombroso. Y ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de glutatión, GSH, como se conoce en el mundo médico, una sustancia que existe en cada célula de nuestro cuerpo. Es considerado uno de los mejor o el más poderoso protector que tenemos. Y la historia empieza hace muchos años. Entonces, hace muchos años, un científico francés de nombre J. Ray Willard, en 1988 empezó una investigación en tejidos de animales y en lo que son las levaduras. Y encontró una sustancia que él pensaba que era un dipéptido, entonces con dos moléculas, y que lo nombró al principio filotión, que significa amor y azufre en griego. Y eso no fue correcto llamarlo así porque sabemos que justamente no era la sustancia correcta, que este dipéptido había cisteína y glutamato. Pasaron mucho más años, 41 años más tarde, que un científico llamado Gowan Hopkins descubrió que el glutatión era un tripéptido que era formado por cisteína, glutamina y glicerina. Tenemos que esperar, pero otros 60 años antes que de verdad empezamos a trabajar con esto que hasta aquel entonces era un descubrimiento científico. Entonces, prácticamente este joven que aquí vemos en esta foto, donde tiene una edad de cerca 10, 11 años, el doctor Gustavo Bonos chiquitito, que nació en Italia, en Piemonte, en 1928, el 19 de julio, fue él que nos dio prácticamente que nos dio la oportunidad de tener hoy en día lo que conocemos como Inmunocal. Él nació justamente en Piemonte, aquí una foto histórica del archivo. Se formó en el Colegio Valdés, prácticamente de... Ay, están cerrados apuntes. En el Colegio Valdés, donde su padre también era un enseñante. Perdona que... vale. Sabemos que en esta época, en 1945-48, hay la Segunda Guerra Mundial y la familia Bonus se movió a San Giovanni, Italia. Y aquí vemos el doctor con su madre, Ada Bonus, que tuvo una gran influencia sobre la vida del doctor Bonus.
¿Y eso por qué? Porque justamente en el tiempo de guerra, como podemos imaginar, había muchas necesidades de tener médicos. Entonces, cuando la mamá te dice algo, el niño escuchó y le se quedó grabado el hecho de ser médico en su futuro. Terminando la guerra en 1952, eh, Gustavo Bonus pudo ir a apuntarse a la Universidad de Turín y justo en el año en que él se apuntó a la Universidad de Turín, tuvo la suerte de escuchar a doctor Alexander Fleming, que en ese año estaba dando una charla sobre la penicilina, el descubrimiento de la penicilina. Tenemos que entender que justamente eh, cuando el doctor Fleming estaba hablando de su descubrimiento científico, él dijo redundamente que fue por azar, que él no estaba buscando la penicilina, pero que se dio que la encontró. Y eso es una información que quedó mucho, que quedó muy en el espíritu del doctor Gustavo Bonus. El hecho que algo por azar podía ocurrir y que se podía haber descubierto. Entonces, Gustavo Bonus se gradúa en el 1952 de la Universidad de Turín como médico y luego se mueve a Génova, donde hace sus 4 años de internado para hacer sus prácticas. Al final de estos años, 1956, y a los últimos años de su práctica, su madre, Ada, prácticamente tiene cáncer, un cáncer de ovario terminal. Y sus médicos no le pudieron dar ningún tipo de soporte, sostenido, algo para ayudarla. Entonces, esta experiencia impactó mucho la vida del doctor Gustavo Bonus. Eh, Siempre tuvo como esta búsqueda de ayudar justamente los pacientes como prevención, pero sobre todo cuando tienen algo. Entonces, cuando él terminó su residencia en Génova, tuvo la oportunidad de ser invitado en Estados Unidos, donde a la Universidad de Indiana pudo estar otros 4 años investigando y desarrollando todas sus capacidades. Y sabemos que justamente cuando el doctor estaba en la Universidad Médica de Indiana, es donde él prácticamente empezó a estudiar, a hacer mucha búsqueda sobre las proteínas, sobre lo que se llama la dieta elemental, que es una dieta que las personas que están en coma necesitan algo puro, algo que puede sostener en este estado muy delicado del cuerpo humano cuando está en coma. Entonces, la dieta elemental es algo que está aplicado hoy en día en muchos hospitales en todo el mundo. Entonces, sabemos que el doctor Gustavo Bonus dio mucho a la ciencia, no solamente lo que nosotros conocemos, pero investigó mucho también el shock hemorrágico y empezó a escribir muchos reportes científicos en esta universidad. El tema fue que al cabo de 4 años de residencia en Estados Unidos, ¿qué pasó? Que Estados Unidos no reconocía médicos como, digamos, la carrera no se equivalaba como lo que él tenía en Italia, no era equivalente en Estados Unidos. Entonces, digamos que al terminar sus estudios, su carrera de internado, 4 años en Indiana, el riesgo era que tenía que volver a Italia. Pero claro, ya se había hecho conocer en el mundo científico, entonces digamos, colega médico se puso en contacto con la Universidad de McGill de Canadá y aquí vemos que viene invitado de pasar de Estados Unidos a Canadá en 1960. Y esto aquí una foto de la Universidad McGill.
aquí tenemos las cosas que justamente estaba comentando del doctor Gustavo Bonus. Entonces, tuvo una medalla del Royal College of Physicians de 1965 sobre su trabajo en shock hemorrágico. Y eso es también algo muy especial porque hasta aquel entonces ningún otro, digamos, científico no canadiense recibió esta medalla. Entonces, un gran reconocimiento por parte del gobierno canadiense. Luego, en 1968, también tenemos una carrera de investigador, del médico, y se queda ahí como miembro por a vida en el Council de Research de Canadá. Y como vemos, en 1970-1972 es cuando justamente estaba desarrollando todos los estudios alrededor de esta dieta para personas que estaban en coma. Entonces, sabemos que el doctor Gustavo Bonus viene reconocido por sus méritos científicos, por todas sus carreras, por todo lo que ha hecho antes por el gobierno canadiense y es considerado como uno de los mejores 30 científicos en los últimos 100 años por el gobierno canadiense. Entonces podemos imaginar qué respaldo, qué carrera, qué fundamento tenemos sabiendo que tenemos el doctor Gustavo Bonus desarrollando todo eso. Pero algo que empezó a desarrollarse en el 1978 y lo que fue que empezó en el 78. Empezó los estudios sobre las proteínas, todo tipo de proteínas, no solamente un tipo, porque sabemos que, por ejemplo, eh, él teniendo presente que su madre justamente a ser una paciente oncológica terminal, lo que pasa en algunos pacientes terminales es que no pueden asimilar más la proteína, entonces el cuerpo utiliza los músculos, el propio tejido, y por eso que él empezó la búsqueda sobre las proteínas para encontrar algo para ayudar a los pacientes que estaban justamente en una situación, digamos, no fácil. ¿Qué pasa? Que llega una caja misteriosa. Y la historia nos dice, bueno, eso contado por James Spencer, que estuvo desde el inicio, perdón, no había dicho de James Spencer, que es un platino principal, que ingresó casi al principio de lo que es toda esta historia que estoy contando esta noche. Tiene 27 años en la empresa, entonces esto estuvo muy cerca, luego veremos también unas fotos de él muy joven, con el doctor Gustavo Bonus y con los demás. Entonces, volviendo a este paquete que llega un poco misterioso, llegaron unas proteínas de Suiza por una casa que estaba desarrollando productos, digamos, lácteos y tenían un producto, digamos, de proteína que no sabían qué hacer con este producto. Y escribieron una letra al doctor Gustavo Bonus para investigar esta proteína y se podían servir de algo. Claro, aquí entramos con donde conocemos también a la doctora Patricia Conchaven. ¿Por qué? Porque en 1978 también la doctora Patricia Conchaven, que ha hecho sus estudios en Inglaterra, en Cambridge, estaba haciendo su doctorado en inmunología justamente a la Universidad de McGill. Y aquí, como vemos, a poco las piezas del puzzle se van poniendo juntas. Entonces, ella, inmunóloga, encuentra al doctor Gustavo Bonus haciendo todo tipo de búsqueda de la nutrición, se juntan, empiezan a trabajar juntos sobre justamente las proteínas. Y eso llevó a los dos médicos a hacer un descubrimiento magnífico de lo que hoy en día conocemos. Pero hay otra pieza que se añade al puzzle. Si nos acordamos, el doctor Gustavo Bonus
siempre estuvo muy abierto en su investigación. Hay también una linda historia del doctor Gustavo Bonus que estaba haciendo búsqueda con las proteínas, con esta que había llegado de Canadá, perdón, de Suiza, esta cajita, y, y empieza a ver unos resultados. Pero justamente en la pausa café, mientras se están charlando los varios médicos de su descubrimiento, de sus papeles, de lo que están investigando, aquí se encuentra con el doctor Gerald Baptiste, aquí una foto ya un poco más delante del doctor Gerald Baptiste, mucho más joven, cuando encontró el doctor Gustavo Bonus y la doctora Patricia Conchaven, en una pausa café, hablando cada uno de lo que estaban haciendo. Y el doctor Gustavo Bonus y la doctora Patricia le estaban justamente compartiendo con Jared que veían que sus investigaciones le estaban llevando a algo, pero no sabían exactamente lo que estaban justamente viendo, los resultados. Y en ese momento el doctor Batiste estaba justamente investigando el glutatión, esta molécula. Entonces ahí el doctor Gustavo Bonus, ¿no? Pues se encendió un poco la bombilla y dijo, bueno, tenemos los medios para investigar en nuestro ratoncito, el laboratorio, qué está pasando ahí, y van a ver justamente las analíticas más en profundidad de estos dos grupos de, de ratoncitos. Y aquí empezamos a ver que el grupo que estaban consumiendo estas proteínas que venían de Suiza, tenían un nivel más resistente, eran más longevos, aunque que se veían infectados con las pruebas de laboratorio, resistían mucho más. El otro grupo que no le estaban dando esta proteína no tenía los niveles de glutatión tan alto. Entonces, pudieron investigar en los ratoncitos que esto que comieron, esto digamos, esta sustancia que venía de Suiza, tenían los niveles de glutatión mucho más altos, entonces, en estos dos grupos. Y aquí empezamos con lo que son todos los papeles científicos, las investigaciones. Tenemos que saber también que la Universidad de McGill subvenciona, el gobierno canadiense subvenciona este tipo de investigaciones y aquí el doctor Gustavo Bonus empieza a escribir sus primeros ensayos clínicos y a publicarlos. Aquí vemos digamos, todo el equipo de investigación con quien el doctor Gustavo Bonus estaba trabajando. Y aquí vemos otros estudios donde se dice que Inmunocal está subiendo los niveles de glutatión, inmunocal. ¿Por qué hablamos de inmunocal? Ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Y empiezan otro tipo de investigación. Si os acordáis, estamos hablando final 1978, final de los años 70, empezamos con los años 80, y por lo que se acuerdan, los años 80 hubo una explosión de HIV o HIV. Entonces el gobierno canadiense ahí dio la posibilidad al equipo del doctor Gustavo Bonus de hacer investigaciones científicas en personas. Aquí pasamos de una investigación de laboratorio con ratoncito, con tejido, a humanos. Y eso hace la gran diferencia y por qué del respaldo científico que tenemos en Inmunotech. Porque tenemos estudios en humanos que son mucho más diferentes. Y aquí vemos también digamos, lo que fue publicado por Gustavo Bonus en revistas médicas y donde se dice que las proteínas de suero de leche como complemento ayudan en personas de seropositivas. Entonces, aquí pasamos al cuando empezó de verdad a tomar gran relevancia, porque justamente también Luc Montagnier
toma, digamos, ve esos estudios publicados por el doctor Gustavo Bonus y justamente hace su propia investigación y menciona Inmunocal como en su libro de cáncer y AIDS, HIV o HIV, en el capítulo 42 no menciona solamente las proteínas, menciona inmunocal. Y aquí vemos también otras instituciones que empiezan a, digamos, leer, ver, visionar los estudios del doctor Gustavo Bonus y todo su equipo. Entonces, el Instituto Pasteur, vemos que justamente el gobierno canadiense y varios, digamos, otras instituciones más. ¿Qué pasa? Que justamente ya estamos, digamos, a las últimas etapas de la carrera del doctor Gustavo Bonus, y donde cuando ya es la hora de jubilarse, eh, el gobierno ya cierra el departamento, cierra todo lo que fue investigado hasta aquel momento, pero podemos entender el doctor y todo su equipo, la doctora Patricia Conshaven, que justamente tenían entre mano algo muy, muy especial. Entonces, digamos, otra vez la suerte o las casualidades ayudaron al doctor Gustavo Bonus a encontrar este hombre que se llama Dieter Beer, y en 1988 se encontraron Dieter Beer. Ya en este momento era una persona que ya de suyo estaba bien. Él era un emprendedor que en Europa había ya comercializado con Sony, con otros productos, ya estaba retirado, ya estaba, digamos, eh, sí, en jubilación, pero claro, entendió lo que tenía entre mano y volvió a invertir y volvió a colaborar para que el doctor Gustavo Bonus pudiera seguir adelante con este gran descubrimiento que tenemos hoy en la mano. Y ahí justamente empezaron también a sacar patentes. En los primeros años es ahí donde vamos a encontrar las primeras patentes porque claro, a este punto es una empresa privada y necesitaban proteger sus estudios, toda su investigación, entonces empezaron a patentar. Claro, necesitamos otra pieza en el puzzle para entender cómo nace la empresa Immunotech. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos Chuck Roberts y Dieter Beer. En 1996, doctor Gustavo Bonus, Dieter Beer y el nuevo partner que en este momento, bueno, en aquel momento era Chuck Roberts, que se tomó, digamos, la parte de marketing de esta pequeña empresa. Entonces tenemos que empezar a imaginarnos los médicos, los científicos, Dieter Beer, que ve la gran potencial de este descubrimiento, apoya al doctor Gustavo Bonus, le da, digamos, todo que es el material para seguir sus investigaciones, y Chuck Roberts es la parte, digamos, de finanzas también, otra persona, otro emprendedor con gran visión que tenía ya una empresa tecnológica. Entonces se unen y aquí es donde nace la empresa Immunotech. Otra cosa, no había dicho de la palabra inmunocal. Inmunocal es coñado por el doctor Gustavo Bonus, sistema inmunológico con algunas calorías, porque él justamente estaba buscando en su investigación, ¿no? También las calorías, como hemos dicho, para las personas en coma y que necesitan esta dieta, necesitan algunas calorías. Entonces la palabra inmunocal viene por parte del doctor Gustavo Bonus. Y la palabra inmunotech, porque justamente tenemos el producto inmunocal, pero Chuck Roberts tenía una empresa tecnológica, se unen y es entonces Immunotech. Y eso es muy interesante.
Aquí vamos a ver otra figura muy importante que muchos de vosotros ya seguro reconocéis, el doctor Jimmy Goodman. Él llega en 1997 bueno, por parte de otro médico que le presentó todos los estudios que estaban empezando a ser publicados, bueno, empezando, que ya se estaban publicando por parte de Gustavo Bonus y todo su team. Entonces, eh, bueno, por palabra directamente del doctor Jimmy Goodman, cuando él cuenta la historia de cómo conoció al doctor Gustavo Bonus, bueno, se quedó muy impactado. Le dice que le había, digamos, entre comillas, quitado 3 meses de sueño porque le habían dado un plico así de revistas, de papeles científicos para revisar y se quedó como 3 meses sin poder dormir para leerse todos los estudios que había. Entonces, se añade al equipo. Hoy en día, como bien sabemos, perdón, el doctor Jimmy Goodman es la persona ahora que lleva por delante la parte del Departamento de Ciencia de Inmunotech. Y es el autor con más papeles científicos publicados en este momento a nivel mundial sobre el tema de glutatión. Entonces tenemos el respaldo científico más que sólido. Se añade otra pieza y muchos de vosotros conocéis, puede ser el inmunocal platino, que luego lo vamos a ver, y gracias a la llegada de otro gran médico que es el doctor Wolf Droge. Él viene de Alemania, es alemán. Él aquel momento era la persona que más sabía de anti-aging, entonces de todo lo que pasa en el cuerpo cuando los órganos empiezan a envejecer. Entonces había ya hecho mucha búsqueda, había ya escrito mucho sobre eh, esto, había publicado ya más de 300, digamos, eh, papeles en medical journals, en revistas científicas. Dejó Alemania para unirse al equipo del doctor Gustavo Bonus y desde el 86 prácticamente se va a trabajar, digamos, con el equipo del doctor Gustavo Bonus. Por quien sabe un poco de Alemania, el Max Planck Institute es una institución muy importante y él había trabajado también en el reparto de cáncer en Heidelberg, que es uno de los centros en Alemania, un instituto muy prestigioso sobre el cáncer en la búsqueda, en la eh, research, que esta noche me falta la palabra, perdonad. Aquí vamos a ver el doctor Jimmy Goodman, James Spencer, jovencitos que justamente empiezan a divulgar Inmunocal, Inmunotech por todo Canadá. Entonces, aquí empiezan a dar conferencias. Aquí vamos a ver justamente con la doctora Patricia Conshaven, doctor Jimmy Goodman. Entonces, aquí vemos como, bueno, los primeros años de distribución en Canadá. Aquí ya vemos un poquito más tarde el doctor Gustavo Bonus, ya digamos, ya mayor, y con otro gran médico, juntos ayuda al doctor Gustavo Bonus a recapitular todo lo que fue el descubrimiento en este libro que podéis encontrarlo, os recomiendo la lectura, que justamente habla del sistema inmunitario y esto está escrito por el doctor Alan Somersal, que hemos visto en la foto con Gustavo Bonus, y con el doctor Gustavo Bonus escriben este libro de digamos, todo el recorrido hasta ahora. En 2017 ya Dieter Beer y Chuck Roberts sí que se van a disfrutar de su jubilación y entra ya el nuevo CEO que todo el mundo conoce, Mauricio Domenzain, que toma la rienda en 2017 de Inmunotech y de todo este legado.
Y a partir de este momento que sabemos cómo empieza a crecer Inmunotech. Entonces, empezó la sede principal en Montreal, luego se van abriendo otra sede en Houston, Ciudad de México, y también la sede de Madrid. Y sabemos que desde el 2017, que los países eran aún Inglaterra, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, México, muy poquitos, que empieza de verdad la gran expansión a nivel internacional. Y aquí ya estamos en 18 países. Entonces, volviendo a recapitular un poco, en 1996 nace Inmunocal como lo conocemos hoy en día para distribución. Eh, Justamente el año que viene vamos a festejar 30 años. Luego, con la llegada de, hemos dicho que el doctor Wolf Droge y toda su búsqueda científica, vamos a pasar a lo que es el Inmunocal 2.0. Entonces, en 2004 lanzan al mercado Inmunocal Platinum. En 2022, siguiendo con la inversión que Inmunotech hace en todo que es la investigación científica, han sacado al mercado para, sobre todo, digamos, una investigación mirada a deportistas, pero no solamente para ellos, en 2022, el Immunocal Sport. Todas las investigaciones fueron hechas con Inmunocal regular, pero el Inmunocal regular se encuentra en todos los productos del Inmunocal. Entonces sabemos que la base de los tres es el Inmunocal, ¿vale? Para que podáis saber. Y como referencia científica, desde, como hemos dicho, toda la historia del doctor Gustavo Bonus, tenemos hoy en día más de 90 estudios clínicos y científicos en principales centros de investigación para justo mencionar el Instituto Pasteur, Universidad de Harvard. Por ejemplo, hoy en día sabemos que hay una investigación actualmente haciéndose en Barcelona, en la Universidad Vall sobre fatiga crónica, bueno, muy importante. Entonces, podemos entender que centros de investigaciones con un cierto renombre dan también otro respaldo a todo lo que nosotros aquí estamos compartiendo esta noche. Entonces, tenemos, como hemos mencionado antes, científico reconocido a nivel mundial como Luc Montagnier, el libro que hemos visto antes. Como hemos dicho, ya estamos desde hace casi 50 años, podría ya decir, que las proteínas del inmunocal están más que investigado y tenemos hoy en día 80 patentes de uso. Y cuando alguien nos quiere poner una duda si esto está comprobado, pues sí, con toda la historia que hemos compartido esta noche, podéis bien decir que todo lo que compartimos en Inmunotech está más que bien respaldado a nivel científico. Y de verdad, intentar encontrar otro producto natural que tenga más de 80 patentes de uso. Para sumar, tenemos la descripción aquí, una pequeña descripción del Physician Desk Reference, que sería el vademecum estadounidense, donde los médicos van como referencia, donde están todos los medicamentos, porque Inmunocal, aunque sea un nutracéutico, entonces un producto 100% natural, tiene un valor farmacológico y por eso que se encuentra en el vademecum médico. Y aquí la descripción de Inmunocal, que es patentado, es una una proteína natural que se extrae del siero de leche de vaca. Está en la categoría de GRAS, que sería alimentos que son reconocidos seguros, y justamente no tiene contraindicación. ¿Por qué? Porque necesitamos subir nuestros niveles de glutatión. Bueno, glutatión, como hemos visto, tiene muchas funciones en nuestro cuerpo, tiene más de 1500 funciones y lo podemos resumir y lo vamos a ver
en cuatro, digamos, grupos principales. Pero necesitamos que protegernos, porque cada día que radiación, que contaminación, que el estrés, que una alimentación deficiente, que los químicos, con todo lo que hay aquí fuera, nuestro cuerpo siempre tiene como, está bajo un ataque, tiene que cada día protegerse, renovarse y necesitamos antioxidante. El glutatión sabemos que es el antioxidante maestro. Entonces, eh, para quien necesita aún averiguar, podéis mirar en la Biblioteca Nacional de Medicina, que se llama PubMed, más de 180.000 estudios y estudios científicos publicados hasta el día de hoy. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos artículos, glutatión en el hígado, con cáncer, con el cerebro, con el corazón, el diabetes. Esos son los artículos publicados hasta hace, digamos, un año, 2 años a esta parte. Entonces, ¿qué es el glutatión? Hemos dicho al principio que es un tripéptido que tiene 3 aminoácidos, glutamato, cisteína y ácido glutámico, cisteína y glicina, y estos van adentro de la célula y ahí la célula misma forma el glutatión. Entonces, lo que es muy importante entender que este proceso nosotros damos a nuestro cuerpo lo que son los bloques de construcción para hacer el glutatión. No, no podemos ingerir el glutatión ya formado, es una molécula demasiado grande, el cuerpo lo va a sintetizar, digamos, a hacer el proceso, ¿no?, de ingestión. Entonces necesitamos los ingredientes base para que entre a nuestra célula y para que la célula hace su trabajo y produzca glutatión. Vemos que otro para dar justamente otra publicación científica que el doctor Gustavo Bonus en su momento publicó, como la cisteína, por ejemplo, daba se veía en los músculos justamente esta performance, que me falta la palabra en este momento. Digamos, cómo se contribuye a, cómo ves, cómo se gana masa muscular. Entonces, hay varios estudios, por ejemplo, aquí vemos el aumento de fuerza muscular en jóvenes, porque fue hecho un estudio con jóvenes que veían que en 30 días aumentaba su nivel, pero también hubo un estudio hecho con un grupo de personas entre 60 y 68 años y se veía que, por ejemplo, ya en 4 meses su aumento de fuerza muscular también tenía un aumento, ¿no?, del 10% y más. Entonces eso es muy importante de entender. Entonces que hay todo tipo de estudios, bueno, ponernos en PubMed y el respaldo científico, como hemos visto, hay. Para ir cerrando y para un poco resumiendo, aquí hablamos de prevención. El doctor Gustavo Bonus en toda su carrera estaba buscando una forma de ayudar a las personas a encontrarse mejor, a prevenir, a estar en forma antes de ir a un médico, antes de tener una cirugía. Quería ayudar a las personas que ya estaban en una posición, digamos, de enfermedad, o personas que estaban, como hemos dicho, en coma. Entonces, ha demostrado más que abundantemente que ayudar en nuestro sistema inmunitario sirve y mucho. Entonces, con la palabra idea, recordamos que sirve a mantener nuestro sistema inmunitario fuerte, de detoxificación, porque, digamos, necesitamos siempre, constantemente desintoxicar nuestro cuerpo. La toxicidad llega por todos medios, por aire, por agua, por químicos, por todo lo que tenemos alrededor, por pesticidas.
y porque ayuda nuestras células desde adentro, desde la función, desde nuestro pequeño sistema de industria que se llama mitocondria, desde ahí a darle la fuerza, la energía celular y a limpiarla a la vez de todo que es, digamos, los deshace de los radicales libres, y la A porque es el antioxidante endógeno de nuestro cuerpo, uno de los antioxidantes endógenos de nuestro cuerpo, que es el glutatión. Y como la clave maestra, sin glutatión, todas las otras sustancias, vitaminas y otros antioxidantes no funcionan bien o como deberían sin glutatión. Y bueno, ahora estamos casi al final de la presentación. Inmunotech e Inmunocal y los productos. Los productos no se encuentran en la farmacia, aunque que al principio de la historia me olvidé de mencionarlo, digo ahora, que hubo un momento donde Dieter Beer, cuando en principio estaba con el doctor Gustavo Bonos, estaban intentando de ver cómo podían llevar el producto al mercado, antes de fundar la empresa, y se habían acercado a casas de farmacológicas, se había visto, ¿no?, de intentar otros medios, pero no era así, porque muchos quieren producir fármacos a muy costo básico para venderlo a un costo muy alto. El inmunocal, la producción en sí de inmunocal requiere un gran esfuerzo de medios y de inversión. Entonces, por eso que luego se hizo independiente. Y los productos se distribuyen por personas que lo prueban, por personas que están entusiasmadas, y por eso que se comparte, porque directamente de persona a persona. Entonces, son distribuidos como venta directa, como directamente de la empresa Inmunotech hasta nuestras personas o a nuestros clientes. Y entonces son los consultores independientes que justamente somos la imagen, somos el marketing, somos, digamos, el altavoz de este gran producto, porque justamente somos las personas que lo usamos, lo amamos y lo compartimos. Y así funciona, como funciona cuando de verdad te gusta algo, lo adoras, lo compartes con tanta naturalidad, y por eso que somos consultores independientes de Inmunotech. Pues con toda esta historia que he contado esta noche con vosotros, ¿qué queréis hacer ahora de esta información? Y esto justamente es una demanda por cada quien, de cómo se ve su rol de divulgador. Yo me gusta mucho llamarme divulgadora de información, de salud, de bienestar, porque como estaba mirando antes, ¿no? Lo utilizo, soy producto de producto, lo adoro, de verdad, soy enamorada de este producto, de la compañía, de la historia, de la ética. Cuando yo escuché por la primera vez esta presentación de James Spencer, me se puso de verdad el pelo de punta, de toda la profundidad que conlleva, y también del valor que tiene, de la vida de muchas personas que se han comprometido de verdad en llevar a nuestras mesas, a nuestro alcance, un producto tan especial. Entonces, bueno, os dejo con esta última parte y de reflexión: ¿por qué la venta directa? ¿Por qué no conoce aún o está empezando o tiene duda sobre el network marketing? Os recomiendo mucho este libro. Eso para mí también, escucho muchas otras consultoras que justamente hablan del chip, del cambio, de que hubo en ellos, para que entendieron la venta directa, hacer red, hacer network marketing. Y a mí este libro me aclaró mucho. Yo no vengo de network marketing, soy, digamos, de toda otra rama. Eh, y claro, yo también tenía mis dudas, mis creencias limitantes,
he escuchado decir que y muchas más cosas. Entonces, claro, eh, al principio sí, producto sí, pero no sabía hablar cómo lo hablo el negocio. Pues os recomiendo de verdad esta lectura. Voy a aclarar muchas dudas. Y yo pienso que de verdad va a ser algo eh, diferente y os pone en esta postura, porque tenemos que tener postura cuando hablamos de Inmunocal. Que alguien te puede decir que es caro, su valor, que hay productos ahí fuera, pastillas o lo que sea, pues con la historia de toda esta historia de más de 50 años casi de vida, de vivencia, de esfuerzo, de estudios, toda esta vida de estas personas, yo pienso que podemos ir con una gran postura por la vida porque estamos dando lo mejor de lo mejor que hay hoy en día en el mercado, que es Inmunocal. Entonces, bueno, espero que os haya gustado. Siento mucho que a veces me he perdido un poco. Me habían tenido los apuntes, se habían cerrado la pantalla, no sabía cómo abrirla. Bueno, espero que fue todo claro. Si quedó alguna duda, podemos retomar, pero se encuentra todo también en la web. Hay esta buenísima presentación por James Spencer. Está traducida por una voz artificial también en español, entonces se puede volver a escuchar. Y os solamente dejo con eso. Tener postura, Limonocal tiene mucho valor. Entonces os agradezco esta escucha y no sé si hay alguna pregunta o algo así y si no, nos vemos por el próximo arranque. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto, nos vamos. Pues que tengan un buen fin de semana a todos y hasta la próxima. Y a lanzarse a la piscina, que no pasa nada, con todos los nervios. Gracias, gracias Yolanda, gracias a todos. Chao.